de la maestría en Ciencias Educativas del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo del IDE UABC. En esta sesión tenemos la mesa que se denomina Políticas, Programas y Actores Educativos, y tenemos como ponentes a la maestrante Alexandra León Vizcarra y a la maestrante Brianda Guadalupe García Guerrero. Y como comentarista, pues tenemos el privilegio de contar con el doctor Jesús Aguilar Neri. Ya sabemos sobre la dinámica, cómo se ha llevado a lo largo del día, pero no está de más recordarles a las ponentes y al doctor Aguilar Neri que cada uno de los ponentes tiene 15 minutos para presentar su trabajo. Al concluir, el comentarista expondrá sus reacciones sobre el trabajo expuesto en un tiempo máximo de 10 minutos. Les comento que cuando falten 2 minutos, les haré una señal para ir cerrando con su participación y dar cuenta a la siguiente actividad. En caso de que exista algún tiempo suficiente para recuperar algunas preguntas y reflexiones de la audiencia, lo haremos. Para dar inicio con esta actividad, tenemos en primer lugar a la maestrante Alexandra León Vizcarra, que nos presentará el trabajo titulado Análisis de Políticas de Educación Inclusiva en el CECITE Ensenada. Antes de darle el uso de la voz a Alexandra, me gustaría recuperar un poco y comentarles unas breves semblanza del doctor Jesús Aguilar Neri. El doctor es doctor en ciencias en la especialidad de investigación educativa por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAB IPN. Actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE de la UNAM. Su principal línea de investigación es políticas de equidad en el nivel medio superior, desigualdades escolares, educativas y justicia escolar. Entre sus principales distinciones se encuentran la Medalla al Mérito Universitario por parte de la UAM, fue becario de maestría y doctorado por CONACYT y por el Instituto de Investigación de Educación y la Secretaría de Educación Pública para Estudios en el Extranjero. Actualmente es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y es asociado del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del COMIE. Entre sus publicaciones daré cuenta de las 2 publicaciones más recientes, que son en 2021, Initial Teacher Education in Secondary Education en México, publicado en Bloomsbury Education and Childhood Studies de Londres, de la Bloomsbury Academy. Y el 2020 publicó un artículo de revista en Perfiles Educativos que se titula La epistemología social de Thomas Popkewitz, una lectura crítica a partir de la fenomenología de la experiencia argumental. Pues con estos datos damos inicio con las actividades de presentación de avances de investigación. Les pediré a la maestrante Alexandra que nos pueda compartir su PowerPoint para que dé inicio, por favor. Muy bien. Me indican si ahí pueden verlo. Ahí lo podemos ver, no en modo de presentación aún. Ok, bueno. Ahí ya se ve, ¿verdad? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexandra León Vizcarra. El día de hoy voy a presentarles mi anteproyecto de investigación que tiene como título Análisis de los procesos de interpretación y traducción de la política de educación inclusiva en el CECITE en Ensenada, Baja California, el caso de funcionarios y docentes. Quien dirige esta tesis es el doctor Sergio Gerardo Málaga Villegas. Comenzaré con el planteamiento del problema, con algunos datos y cifras importantes. Del periodo 2019 a 2020, la Secretaría de Educación Pública mencionó que en México hay un total de 37.788.203 estudiantes dentro del sector público y privado, de los cuales 5.544.608 se encuentran en el tipo medio superior.
y de la población que se encuentra en edad escolar para este tipo educativo, es decir, de los 15 a 17 años, solamente el 63% se encuentra estudiando. En el caso de Baja California, donde yo pretendo hacer investigación, la Secretaría de Educación Pública señaló que hay un total de 25.130 estudiantes dentro del tipo medio superior en el subsistema del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, el CITE, también es en el contexto donde yo pretendo hacer mi estudio. Y también se indicó que el 85% de los alumnos en modalidad escolarizada cursan el bachillerato en edad idónea, de 15 a 17 años, lo que refleja que aún hay un porcentaje de la población que no accede a este tipo educativo. El INEE en 2019 advirtió que las desventajas para ejercer el derecho a la educación se agudizan si los estudiantes tienen alguna discapacidad, se encuentran en una situación económica precaria o pertenecen a un grupo indígena. La SEP abonó a esto señalando que el 31.7% de la población de 6 a 17 años de edad con algún tipo de discapacidad es analfabeta. Estos datos y cifras pues dan cuenta de que en el sistema educativo mexicano aún hay un tema de desigualdad para ejercer el derecho a la educación. Para atender estas problemáticas, el gobierno mexicano cada sexenio propone un programa sectorial de educación, el cual a través de un diagnóstico se da cuenta de los problemas y de los temas pendientes a atender en el ámbito educativo. Para el caso del periodo 2020-2024, o sea, el gobierno que está en turno, se detectó que el sistema educativo aún seguía reproduciendo pues una desigualdad social, económica y cultural en la educación, para lo cual estableció algunas acciones plasmadas en algunos documentos importantes. Uno de ellos fue la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2019, propuso una estrategia nacional para la educación inclusiva y en la Ley General de Educación, en los artículos que se mencionan aquí en la presentación. Y bueno, entre estos tres documentos lo que se establece es que el Estado debería priorizar el interés de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para ejercer su derecho a la educación, que deberá proveer los recursos necesarios para que la educación no solo sea obligatoria, sino universal e inclusiva, y que deberá eliminar toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones que en su estructura se conviertan en barreras para el logro educativo y la participación de todos los estudiantes en todos los tipos y niveles educativos. Es importante señalar que en secciones anteriores ya se había detectado un problema de desigualdad para el acceso al derecho a la educación, pero se ponía especial atención en el tipo básico. Una vez que se volvió obligatorio, que se declaró obligatorio el tipo medio superior, fue en el sexenio anterior en donde ya se toma en cuenta a este tipo educativo, y en este sexenio, bueno, ya se toma en cuenta todos los niveles y tipos educativos, incluyendo el superior. También es importante destacar que anteriormente el tema de la desigualdad se combatía o se trataba en temas de integración, equidad, y hasta el sexenio pasado se buscaba un sistema educativo inclusivo. En este sexenio ya se apuesta por la educación inclusiva para tratar los temas de desigualdad y atención a una educación de calidad para todos los estudiantes. Como un pequeño acercamiento sobre lo que es la educación inclusiva, bueno, la educación inclusiva tiene su origen a partir de tradiciones pedagógicas que buscan abogar por la defensa de una escuela democrática, justa y equitativa. Tiene como objetivo pues eliminar la exclusión social que surge como consecuencia de actitudes y respuestas a la diversidad social, cultural, económica y personal, así como de capacidades. Y lo que aspira la escuela inclusiva es a una escuela que no seleccione y que esté preparada para atender a la diversidad y que priorice la participación y el logro de todos los estudiantes. La investigación sobre la implementación de la educación inclusiva en las escuelas, al revisar la literatura, pues me encontré con que el tema ha predominado en el tipo básico, posteriormente el superior y por último y más escaso en el tipo medio superior. Aquellos estudios que yo encontré respecto al tema de educación inclusiva en educación media superior se ha centrado en indagar sobre la experiencia de directores, docentes y estudiantes. En el tema de los directores se ha concentrado en estudiar sobre su gestión escolar y la necesidad de recursos y formación para la promoción de una educación inclusiva. En el caso de los docentes, se ha estudiado la actitud hacia la atención de estudiantes con discapacidad, sus prácticas inclusivas dentro del aula y sus necesidades de formación.
En el caso de los estudiantes, se han estudiado dos temas: las trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad al integrarse a escuelas públicas y regulares, y la actitud de estudiantes sin discapacidad ante la inclusión. Los hallazgos generales de estos estudios pues tienen cierto acuerdo. Encontré que estos tres actores educativos, tanto directores, docentes como estudiantes, presentan una actitud positiva y una disposición para atender e incluir a personas con discapacidad, bueno, a estudiantes con discapacidad. Lo que ellos señalan no es que no quieran o no estén cómodos con ellos, sino que no saben cómo hacerlo. Entonces se encuentra que hay una necesidad de recursos y capacitación para atender las necesidades de estudiantes con discapacidad. En el caso de los estudiantes que presentaban algún tipo de discapacidad, se encontró algo similar, que ellos pues recibieron apoyo y una actitud positiva de sus docentes y compañeros, pero era el sistema y su estructura los que los hacía sentir excluidos y discriminados. Es importante destacar que al revisar la literatura yo encontré que el tema de la atención a la discapacidad es el que predomina. La educación inclusiva nos toma en cuenta la discapacidad, pero también toma en cuenta otros temas en cuestión de diversidad, pero pues predomina el tema de la discapacidad en las escuelas, y no encontré estudios que pues indagaran sobre la experiencia del funcionario, y también encontré una ausencia de antecedentes de estudios en la entidad donde yo pretendo hacer mi estudio, que es Baja California. De acuerdo a los datos anteriores y a los hallazgos, pues yo formulé preguntas y objetivos de investigación. La pregunta general es: ¿cuáles son las resistencias, consensos y negociaciones que funcionarios y docentes del CECITE de Ensenada, Baja California, establecen al interpretar y traducir las políticas nacionales de educación inclusiva? Como preguntas específicas: ¿de qué manera los funcionarios del CECITE de Ensenada, Baja California, interpretan y traducen las políticas nacionales de educación inclusiva? ¿De qué manera los docentes del CECITE de esta ciudad interpretan y traducen las políticas nacionales de educación inclusiva? ¿Y qué estrategias implementan funcionarios y docentes del CECITE de esta ciudad para resolver las demandas de las políticas nacionales de educación inclusiva? El objetivo general es analizar las resistencias, consensos y negociaciones que funcionarios y docentes del CECITE de Ensenada, Baja California, establecen al interpretar y traducir las políticas nacionales de educación inclusiva. Como objetivos específicos son comprender de qué manera los funcionarios del CECITE de esta ciudad interpretan y traducen las políticas nacionales de educación inclusiva, identificar de qué manera los docentes del CECITE de esta ciudad interpretan y traducen las políticas nacionales de educación inclusiva, y por último comparar las estrategias que funcionarios y docentes del CECITE de Ensenada implementan para resolver las demandas de las políticas nacionales de educación inclusiva. Los procesos de interpretación y traducción están basados en la propuesta teórica de Stephen Ball sobre la puesta en acto de las políticas educativas. Para este autor, las políticas educativas son procesos heterogéneos y constantes sujetos a interpretaciones. Estas interpretaciones pueden presentarse como formas creativas al ponerse en acto en instituciones y aulas escolares, de los cuales surgen dos procesos, que son los que yo me voy a concentrar, que es la interpretación y la traducción. Por una parte, la interpretación es un proceso donde se le da sentido a la política. Las principales interrogantes en este proceso son: ¿qué significa esta política? ¿Qué espera que yo como actor educativo haga? ¿Y qué resultados espera que alcance? Por otra parte, la traducción es un proceso iterativo que literalmente busca promulgar la política y establecer estrategias a través de acciones concretas para su puesta en acto. Estos dos procesos pues se interrelacionan, de tal manera que la interpretación busca apropiarse del significado de la política y la traducción busca planteársela en actos. Ahora bien, la parte de la justificación. Bueno, este estudio lo que pretende es un primer acercamiento para conocer cómo se están poniendo en acto las políticas nacionales de educación inclusiva en un plantel de CECITE en Ensenada, Baja California, ya que no se encuentran estudios previos sobre el tema y el tipo educativo en la entidad. Al no encontrarse tampoco estudios sobre la experiencia de funcionarios educativos, pues permitirá entender las implicaciones que ha traído la puesta en práctica de estas políticas, además de comprender las prioridades y situaciones a las que los docentes pertenecientes a la institución donde se realizará el estudio han atendido, y a comprender las relaciones y los sentidos de la puesta en acto de estas políticas de educación inclusiva.
Para responder a las preguntas de investigación y atender a los objetivos, yo propuse este método que se basa en un enfoque cualitativo, un paradigma interpretativo. El contexto de la investigación será pues, en el CECITE de Baja California, sede Ensenada. Los participantes que pretendo atender son 2 funcionarios a consideración, preferentemente 3, docentes que hayan atendido estudiantes con discapacidad, una expectativa de 5, las técnicas e instrumentos de recolección de información. Como técnica será el estudio de caso, que será el caso de CECITE de Ensenada, y para recolectar la información utilizaré la entrevista semiestructurada y el grupo focal. Una vez que se recolecte la información, para analizar los datos, yo utilizaré el análisis cualitativo del contenido. Es importante que mencione que este anteproyecto ya fue presentado a autoridades de CECITE Baja California, esto con el objetivo de la aprobación y del acceso y de la retroalimentación sobre la pertinencia del estudio. A partir de este primer acercamiento, pues se realizaron algunos cambios y agregados. El primero es que el municipio donde se realizará el estudio ya no es Ensenada, cambia por disponibilidad. Y pues las autoridades de CECITE mencionan que hay una necesidad de conocer sobre el tema en los municipios de Rosarito y Tijuana. Otro cambio fue que se suman a los participantes titulares de estas 3 áreas de CECITE Baja California y eventualmente algunos de sus colaboradores del Departamento de Docencia, Departamento de Innovación Educativa y Formación Tecnológica y del Departamento de Desarrollo Educativo y Evaluación. Por mi parte es todo. Estas son mis referencias de las fuentes consultadas para elaborar esta presentación y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Alexandra. Daremos paso y uso de la voz al doctor Jesús Aguilar Neri para que nos dé sus comentarios sobre el trabajo que nos has presentado. Hola, pues muy buenas tardes. Agradezco la invitación a comentar este par de trabajos de maestría, especialmente al doctor Sergio Málaga. En primer lugar, quiero comentar un poco del texto que me parece interesante, la exploración en estos bachilleratos, ¿no? No sé si sepas que hay de hecho, ahí sí, ligado a la política nacional, que la atención a personas que viven con alguna discapacidad explícitamente se llaman CAED, no me acuerdo qué significa, centros de atención, no sé qué, ¿no? Pero están encargados, curiosamente, también en un bachillerato, están recargados, por decirlo de algún modo, en la Dirección General de Bachillerato, en la de GETI, no en los CECITES, ni en los COBACH. Entonces, si ahí hay una instancia federal que atiende a este tipo de población, ¿no? Entonces, me llama la atención un poco precisamente por qué elegir el CECITE. De hecho, una pregunta que yo tenía, y de hecho esa era una de las observaciones, pero ya la acabas de resolver en torno a cambiar de plantel, ¿no? Ensenada ya está como muy visto, ya sé que les queda cerca, no sé si vivas ahí, pero creo que efectivamente puede ser más factible trabajar en Rosarito porque son 2 planteles, ¿no? Abordarlos de manera tal vez comparativa con lo de Tijuana, pero a lo mejor por el tiempo también a veces sé que hay que uno quisiera hacerlo más grande, pero bueno, los tiempos a veces no dan. Entonces, tú tal vez te sugeriría que te agarraras o Rosarito o tal vez unos de Tijuana, porque bueno, Tijuana es donde hay más planteles, ¿no? Entonces, hay que ahí un poco también mediar entre la solicitud de la institución, ¿no? Como para que también puedas profundizar en eso. Y bueno, ahí tengo algunas preguntas. Eso era por el lado, digamos, de los planteles, ¿no? En el caso, te comento, de Rosarito tiene 2 planteles y me parece que una extensión. Y creo que entiendo también un poco la lógica vertical de la que partes y que en buena medida así funciona nuestro país en las políticas públicas, es decir, primero se hace lo nacional, luego lo estatal y luego llega
prácticamente a los planteles o a los municipios, ¿no? Sin embargo, te he de comentar por experiencia que tengo de conocer el CECITE, es que curiosamente también las políticas públicas no siempre llegan de ese modo, ¿eh? Es decir, hay una posible, digamos, elusión o evasión de las políticas, ¿no? Porque también depende un poco el nivel de exigencia, ¿no? Pues, por ejemplo, si tú hubieses abordado, por ejemplo, las políticas que tienen que ver con la equidad de género, los temas de género, esa sí está siendo una política que está requiriendo ser auditada, que está requiriendo comunicar sus avances, su impacto. Pero la de inclusión, hasta donde sé, no, ni está de moda, ni hay una instancia especial, de tal manera que es también interesante ver cómo las políticas a veces, aunque se desarrollan para instrumentarse incluso a nivel del aula, también las instituciones, digamos que las van como eludiendo, ¿no? También comprensible por la enorme cantidad de demandas que tiene, ¿no? La escuela se ha convertido también en una fuente de respuesta a múltiples demandas y exigencias externas. Entonces, ahí me parece que va a haber unas cosas, no sé si forzadas, pero habría que tener muy en cuenta esto, ¿no? Que no es una política que, digamos, esté siendo obligatoria o que de algún modo la institución no ha priorizado de tal manera que también se puede eludir. Y es interesante también el hecho de que cambiaras o ampliaras el rango de funcionarios. Eso también era un comentario que te iba a hacer a la propuesta, es decir, estos funcionarios de los departamentos que mencionas son los que ya tienen precisamente un recorrido muy grande en el colegio, y a nivel estatal creo que saben muchas cosas, y verás que muy probablemente haya pocas y muy puntuales, ¿no? Que pueden servirte más bien de guía, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita recordé que ellos tienen pero es en Mexicali, donde tienen un enlace con la escuela normal, con la Benemérita, no sé qué, y tienen un programa precisamente, pero solo se aplica en el plantel de Los Pinos y no sé en qué otro, ¿no? Entonces, eso también tendrás que considerarlo, porque lo que va a suceder es que si tú sigues con esta lógica, incluso en Rosarito o en Tijuana, lo más probable es que te vas a encontrar es que no hay, ¿no? Porque la otra entrada es efectivamente dar cuenta de cuando ya están los estudiantes, y eso sí creo que es mucho más frecuente. Es decir, los planteles no deciden en todo caso en dónde exactamente dónde van a caerles, ¿no? Y entonces cuando los estudiantes llegan, bueno, se convierte en un proceso político y en un proceso de negociación de qué hacer, ¿no? No me acuerdo, la verdad, yo escuché una anécdota por ahí en un plantel, si mal no recuerdo, en Tijuana, y si no mal, ahora lo recuerdo ya un poco más a propósito, creo que es en el Cachanilla. Estaban muy orgullosos de un estudiante con grandes dificultades, ¿no? Y que estaba por egresar. Entonces, todo lo que se conjuntó, todas las actividades que realizaron los profesores, las autoridades, para que este estudiante pudiera tener una trayectoria, digamos, más o menos regular, estaban muy orgullosos, ¿no? Y eso me parece que, pues independientemente de la política, si se los exige o no, creo que la exigencia de las familias es quizá más importante, porque creo que ese era el problema. O sea, no se podía valer por sí mismo, entonces tenía que haber alguien, ¿no?, junto a él todo el tiempo. Entonces, la convivencia y los efectos que tuvo en el grupo mismo me parece que fueron muy positivos. Ellos estaban muy orgullosos de ese logro, ¿no? Entonces, bueno, te comento un poco esto por la perspectiva con la que sigues o piensas que se instrumenta la política, ¿no? Entonces hay que estar como abiertos
otras posibilidades y a otras, a cómo los hechos se van presentando en los casos, ¿no? Entonces, déjame ver qué otra observación tenía. No me queda muy claro, y eso sí me gustaría escucharlo de tu parte, es ¿para qué nos serviría efectivamente, o al colegio, para qué le serviría una tesis como esta? Restan 2 minutos, doctor. Sí, gracias, Pedro. Creo que con esa era la pregunta más importante que tenía. Ya se la ¿Quieres? respondo. Adelante, ¿Quiere hacer por alguna otra? Okay. Bueno, pues la idea o lo que yo busco con este proyecto de investigación es que ellos conozcan qué está sucediendo con sus docentes, en este caso, a qué retos se están enfrentando y qué necesidades tienen. De hecho, uno de los ejes en los que se pretende indagar con el grupo focal y con la entrevista semiestructurada es precisamente eso, a qué necesidades, pues, barreras o dificultades se han enfrentado y qué es lo que ellos esperarían para, pues, poder atender a la diversidad de una mejor manera. Claro, ahí hay que, digamos, ser congruentes, ¿no? El hecho de la diversidad y luego la discapacidad exactamente no es lo mismo, y tendrás que ser como muy consistente con eso, ¿no? Cuidar la coherencia de si vas a ampliar a la idea de la diversidad como la propia política lo sugiere, o bien en los hechos cómo se traduce básicamente en la atención a personas que viven con discapacidad. Entonces, aguas con eso para ser, digamos, congruente y consistente durante todo el trabajo, ¿vale? Creo que por mi parte sería todo. Creo que en general la aproximación pues, es adecuada, la perspectiva creo que nada más tendré que tener cuidado con este asunto de incluso ver si encuentras en esos planteles que recuerden, ha habido muchos cambios, ahí hay, creo que sí va a ser muy importante que te apoyes de la gente de la dirección general para que te orienten y te guíen. Sí, muchas Por gracias. mi parte sería todo, Pedro. Ok, muchas gracias por sus comentarios, doctor Aguilar Neri. Pasamos a nuestra segunda ponente, la maestrante Brianda Guadalupe García Guerrero, quien presentará el trabajo titulado Las condiciones para la tutoría en la UABC, el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. ¿Me dicen si se puede ver la presentación? Sí se ve muy bien, Brianda. Ok, dado caso de que no se me escuche o no se muevan las diapositivas, ¿me pueden interrumpir, por favor? Claro. Ok, iniciamos. Bueno, el día de hoy, buenas tardes, presentaré mi anteproyecto de investigación que se titula Las condiciones para la tutoría en la Universidad Autónoma de Baja California, el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. La línea de generación y aplicación del conocimiento que me encuentra escrita se denomina Sujetos Educativas y Prácticas Discursivas y mi director de tesis es el doctor Juan Páez Cárdenas. Es importante destacar que hace una semana tuve mi primera reunión de comité de tesis, por lo cual se replantearon algunos elementos y también se tomaron en consideración para su posible reformulación. En ese sentido, el contenido de esta presentación se aborda primeramente con un objetivo y con 3 apartados que inicia con el planteamiento del problema, el marco conceptual, el método y las referencias. Bueno, el objetivo es describir cuáles son las condiciones de posibilidad para realizar la tutoría en la UABC en el caso de FCAIS. Bueno, ¿qué quiero decir con condiciones? Con condiciones yo quiero definir esta parte de las condiciones reales que tienen los profesores tutores para realizar sus prácticas de tutorías académicas en lo que está demandando la UABC. El planteamiento del problema. Inicio con los antecedentes de la tutoría, posteriormente con el problema, las preguntas de investigación y la justificación que voy a explicar a continuación. Bueno, los antecedentes de la tutoría se definen a través de 3 ámbitos, que el primero es el internacional, el segundo el nacional y luego el ámbito institucional local. En el caso del ámbito internacional se mencionan los arquetipos de la tutoría.
Primero se menciona el modelo humboldtiano, que es un modelo de corte científico que proviene de Alemania. Posteriormente, el arquetipo de tradición inglesa, que es un tipo de modelo de corte elitista y tiene influencias en las universidades de Oxford y Cambridge. Y el arquetipo de tradición profesional francesa, ese arquetipo es solamente para ver la manera de profesionalizar a los estudiantes, y estos arquetipos dieron lo que vienen siendo hoy en la actualidad los modelos de la tutoría en la cuestión universitaria. En el primer modelo encontramos el modelo académico, que este modelo académico solo se ubica en esta parte de las asignaturas, es decir, que el profesor tutor no va a ir más allá de la academia, y en el desarrollo personal solamente el tutor funge como esta parte de la orientación, tanto académico y profesional, y en el desarrollo profesional nada más el tutor tiene que ver con la cuestión de que el estudiante lo va a ayudar en esta parte del mundo laboral, al insertarse al mundo laboral. En ese sentido, tenemos el ámbito nacional. Se menciona que la Universidad Nacional Autónoma de México inicia la tutoría en el posgrado del Instituto de Química alrededor de los años 40. Se menciona que también tuvo una influencia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en 1972, y lo que marca en 1980, es decir, que ya la tutoría inicia como complemento de rango legal, ya se instaura. Por otra parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en 2000 menciona que la tutoría como una estrategia institucional en las instituciones de educación superior. Quiere decir que esta tutoría se implementa para evitar, uno de sus objetivos es evitar el rezago escolar, la deserción y ayudar a los estudiantes en su trayectoria académica. Por otra parte, en el ámbito institucional local, en la UABC, se menciona que se inicia con un diseño de proyecto de la flexibilización curricular. Además, en 1993 se introduce la flexibilización curricular en los planes y programas de estudio, y es cuando aparece la tutoría. Y además, la tutoría aparece en el modelo educativo 2006 como un atributo y en el 2018. Los planes de desarrollo institucional los voy a mencionar posteriormente en la siguiente lámina, y también se menciona el acuerdo para la operación de tutorías académicas, el estatuto del personal académico, y en el caso de FECAES tenemos los dos documentos, que es el manual de las tutorías, la convocatoria de profesores de tiempo completo y el plan de desarrollo institucional. Bueno, el problema. En el caso de lo que viene siendo el PDI de la UABC, se revisaron estos 5 PDIs que corresponden a los ejes rectores de cada 4 años. Se menciona que la tutoría inició como una iniciativa para el fortalecimiento del estudiante, posteriormente como una iniciativa institucional, luego como una iniciativa específica dentro de una política institucional, como una estrategia, y a partir del 2015 al 2023 también como un eje transversal. ¿Qué quiere decir con eje transversal? Que ese eje transversal va a formar parte de la formación del estudiante en sus diferentes etapas, desde la etapa básica, la etapa disciplinar y la etapa de profesional. Por otra parte, la Universidad Autónoma de Baja California menciona que la tutoría debe corresponder a una tutoría académica que va más allá de la selección de asignaturas y que tiene como objetivo fortalecer las trayectorias escolares de los estudiantes. ¿Para qué? Para que se pueda evitar las tasas de retención y se pueda ayudar al estudiante a culminar sus estudios en tiempo y en forma, como lo marcan los periodos de los planes y programas de estudio. Bueno, uno de los problemas es el desconocimiento de cuáles son las condiciones de posibilidad que tienen realizar estos profesores tutores. Como lo mencioné al inicio, pues a mí me interesa conocer cuáles son estas problemáticas de manera real que realizan los tutores día a día. También se desconoce si la estructura institucional permite o obstaculiza el trabajo tutorial tal como lo estipula la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad cuenta con 2 formas de desempeñar la tutoría, que son los profesores de tronco común y los profesores de carrera. En ese sentido, con la estructura institucional me refiero a estas partes si tienen el tiempo, a lo mejor si tienen los recursos o un espacio para ejercer la tutoría o las herramientas. También se menciona la inconsistencia de algunos documentos normativos de la universidad, como el Estatuto del Personal Académico de la UABC. En esta parte se menciona a los profesores de tiempo completo, cuáles son sus funciones que deben realizar en el marco de profesores de tiempo completo. Se menciona que deben realizar actividades como la docencia, la gestión, la administración, la vinculación, la elaboración de materiales didácticos, etc. Sin embargo, la tutoría no aparece, se encuentra una ausencia,
pero en la convocatoria de profesores de tiempo completo de la FECAIS aparece la parte de la tutoría como una actividad que deben ejercer tanto en la licenciatura y en nivel posgrado en cuestión de maestría. Y en el PDI de la FECAIS de 2017 a 2021 se muestra el sistema de tutorías como una debilidad de la facultad y a los estudiantes indican que el programa de tutorías es deficiente. En ese sentido, en los documentos rectores de la NUYES en el 2000 mencionan una perspectiva al 2020 que se menciona que en todas las universidades ya se debe implementar la tutoría y que para esta fecha la tutoría no debería presentarse como una deficiencia, sino que ya debería contar de manera adecuada, se debería implementar de manera adecuada. Por otra parte, las preguntas de investigación es: pregunta general, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para la tutoría de los profesores tutores de la Universidad Autónoma de Baja California en el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales? Y las preguntas específicas, que es: ¿existe inconsistencia entre las demandas normativas y perspectivas conceptuales de distintos documentos oficiales de la UABC con relación al tema de tutorías? ¿Cuáles son las características de la tutoría en FECAIS de la UABC? ¿Qué lugar tiene la tutoría en la carga de trabajo de los profesores tutores de la FECAIS en UABC? ¿Y cuál es la valoración de los profesores tutores con relación a la tutoría en la FECAIS de la UABC? Bueno, la justificación: el estudio tendrá un beneficio de manera directa, no solamente la universidad en esta área de formación básica, formación profesional y vinculación. ¿Por qué? Porque son los encargados de darle el seguimiento y administrar el sistema institucional de tutorías, pero particularmente tendrá el beneficio en la FECAIS. ¿Por qué? Porque es importante indagar cuáles son esas condiciones, como lo mencionaba anteriormente, que son condiciones reales de los profesores tutores para efectuar esas tutorías y así explorar el grado de la estructura institucional, si permite o obstaculiza. También a dar a conocer cuáles son las características y las oportunidades de la tutoría. En ese sentido, también se realizó un marco conceptual, que son las definiciones conceptuales de la tutoría en educación superior y el profesor tutor universitario. En lo que respecta a las definiciones conceptuales de la tutoría, se encontraron 4 categorías. Iniciamos con la tutoría universitaria, la tutoría académica y la tutoría académica universitaria. En ese sentido, bueno, la tutoría es un término polisémico y se encuentra designado por algunos autores como una relación pedagógica, intervención, facilita la adaptación a la universidad, acompañamiento, apoyo a la enseñanza. También en la tutoría universitaria podemos encontrar que este término pues es polisémico porque se puede entender como una herramienta, un proceso sistema, acción de intervención, etc. Y en la parte de tutoría académica, que sí es importante mencionar que esta tutoría académica es como la UABC lo contempla como un proceso mediante el cual se hace disponible la información sistemática del tutorado que le permite la planeación y el desarrollo del proyecto académico profesional del estudiante, es decir, que el tutor va a acompañar al estudiante para que éste pueda tomar sus decisiones en lo que viene siendo la trayectoria escolar. Por otra parte, también se encuentra la tutoría académica universitaria como asesoramiento de apoyo, alternativa para aumentar la calidad en la educación superior. En lo que respecta también al profesor tutor universitario, también es un tema que se encuentra de manera polisémica porque se menciona que es un guía, facilitador, impulsor reflexivo, persona encargada de ejercer la tutela, entre otros. Bueno, en el método, a continuación se van a explicar de una de las estrategias metodológicas que voy a utilizar. Y inicio con el paradigma interpretativo. Bueno, ¿por qué el paradigma interpretativo? Porque a mí me interesa comprender a la tutoría desde las diferentes dimensiones, además desde una perspectiva epistemológica subjetivista para darle esta perspectiva al sujeto y darle interpretación desde una realidad a través de la construcción del conocimiento de los diferentes significados. Y en el caso del enfoque cualitativo, pues para abordarlo de una manera de comprender los fenómenos sociales y partir desde esta perspectiva real, ¿no? Verlo desde una visión holística. Bueno, el método de estudio de casos. ¿Por qué elegí la unidad de Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales? Porque es una unidad compleja, amplia y diversa. Es la unidad más grande del campus Ensenada y se menciona que cuenta con una matrícula de más de 5,000 estudiantes, donde esos 5,000 estudiantes pertenecen a 8 programas de licenciatura, de los cuales podemos encontrar licenciado en Ciencias de la Educación, Comunicación, Contaduría, Derecho, etc. Y también 8 programas de posgrado, de los cuales 7 son maestría y 1 es doctorado. Aquí también se menciona que solamente existen 68 tutores para atender esta matrícula de aproximadamente 5,000 estudiantes. Bueno, los participantes pertenecen a la unidad académica de FECAIS, que es la coordinadora de tutorías, 4 profesores tutores de tronco común y 4 profesores tutores de carrera. Se utiliza la investigación documental
como método de recolección de información, las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales para generar esta parte de la interacción y la discusión. La observación va a estar supeditada al regreso a las clases presenciales de la UABC. En esta parte, como sabemos, estamos viviendo una situación de pandemia y en dado caso de que no se pueda realizar la observación, se tomará en cuenta de realizar 2 grupos focales. ¿Por qué la observación? Porque a mí me interesa conocer qué es lo que realizan los profesores tutores en el día a día y además que en la literatura se menciona la tutoría como un proceso aislado, entonces por eso esta parte de la observación. Y el análisis cualitativo para describir e interpretar los fenómenos con la ayuda del software Atlas-T. ¿Por qué el Atlas-T? Porque me va a ayudar para agrupar la información y sacar las categorías. Y el consentimiento informado para informar a los participantes sobre el proceso de su investigación, mencionarles que solamente se utilizará con fines académicos. Bueno, en esta parte tengo mi cronograma general de actividades, donde se explican las técnicas y los instrumentos de recolección de datos que voy a realizar sobre los periodos cuatrimestrales por año. Y aquí están algunas de las referencias de mi anteproyecto. Y por mi parte sería todo. Pues muchas gracias por su atención y dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda y estoy abierta a los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Brianda, por tu presentación. Cedemos el uso de la voz al doctor Aguilar Neri para los comentarios. Gracias, Pedro. Bueno, Brianda, déjame empezar un poco, que ya estoy un poco oxidado en este tema, pero yo escribí un trabajo, no sé si lo conoces, sobre las tutorías en la Universidad Tecnológica de Tijuana. Es un trabajo que me da mucho gusto, digamos, presumir, porque curiosamente es un trabajo que está un poco a caballo entre una mitad de pie adentro y otra afuera, ¿no? Yo era coordinador académico de la universidad, de tal manera que viví muchos de estos procesos, instrumenté muchas de lo que fue esta política, y después escribí un poco a partir de entrevistas con los tutores, y bueno, obviamente porque conocía más o menos el trabajo cotidiano. Ahí la primera cosa que yo te diría es que, a menos que sean cosas como, no sé, tutorías grupales, podrán ser observadas. Obviamente no vas a poder entrar a observar cuestiones individuales, ¿no? O sea, se tratan temas a veces muy escabrosos, a veces muy complicados, y por eso quiero empezar un poco con que si habrás leído mi trabajo, porque una de las cosas que noto en el tuyo es precisamente que no hay un marco teórico, ¿no? O sea, una perspectiva desde dónde leer esto. O sea, me dices cómo le vas a hacer, sí, pero eso no es cómo verlo, desde dónde verlo, ¿no? Desde dónde hacer esa lectura. Entonces, si tienes oportunidad de echarle un ojo, me parece que sigue siendo válida esta posibilidad de verlo como una configuración entre cuestiones estructurales, porque y eso me queda claro, que en las universidades, especialmente en las universidades autónomas, u otras sí fue un mecanismo impuesto, no fue una cuestión sencilla incluso de aceptar, hubo muchas resistencias. Y me parece que efectivamente, digamos que también te falta hacer esa lectura de la literatura que critica este dispositivo. Yo ahí por en el trabajo, echándole una revisión de nuevo, estaba el trabajo de Maceira. Ella resume algunas de las críticas, ¿no? Y me parece que es cierto. Una de las resistencias, en especial en esa institución, dado su perfil tecnológico, era que muchos ingenieros tenían que hacerla de tutores, cosa que no les gustaba. Y al final yo sí tuve la impresión de que no todos están hechos para la tutoría, ¿no? Y entonces el dispositivo te dice, no importa, tienen que hacerla de tutores si eres PTC, ¿no? Si eres profesor de tiempo completo. Entonces, aguas con eso, ¿no? Yo sí creo que todavía ahí te falta como de mirar un poco de literatura, digamos, que discute un poco este dispositivo.
Yo creo que, déjame ver otros detalles que creo que te anoté. Les voy a pasar, si me hacen favor ahí después, o están sus correos para enviarles el documento, porque ahí tengo algunos detalles más puntuales que no me voy a detener en este momento. Pero bueno, en especial en este caso de las tutorías, y si bien dices que en el caso de la UABC, la normativa hace alusión a cierta manera de entenderla, y que, por ejemplo, no está en el reglamento, también es cierto que este mecanismo también está como impuesto o está en otras normativas externas a la universidad a las que tienen que responder. Por ejemplo, está en el perfil docente del PROMEP, estuvieron en todos los programas, en los mecanismos de procuración de fondos extraordinarios, como el famoso PIFI. Era de cajón que tenías que establecer una línea estratégica y acciones para mejorar la tutoría. Entonces, ahí, esto que le decía, no sé, la política, en este caso externa, sí fue como muy fuerte, ¿no? Para tratar de imponerse, y a veces a rajatabla, porque bueno, tú lo acabas de decir, o sea, uno de los problemas es que llegan a los tutores a tener 80 personas, o sea, ¿qué materialmente, a qué hora los vas a atender, no? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues creo que eso ya de la... bueno, también por ahí mencionas que se trata de un trabajo como de protección. Esa es una definición de la tutoría muy jurídica. Acuérdate cuando te dicen que venga la madre, el padre o el tutor. Esa es justamente de las cosas que también se ha establecido o se ha venido introduciendo esta vertiente jurídica, que me parece que es la menos adecuada, de hecho, que también funciona. O sea, si te fijas en mi trabajo, es justamente si te trata de dar cuenta un poco de algunos de los dilemas, ¿no? Hay muchos dilemas que tienen que enfrentar los tutores en el día a día, cuestiones éticas, pero también a veces cuestiones que tienen que ver con la autonomía de los estudiantes, con la dependencia que se genera. En la UTT es un dispositivo que está pegado desde el inicio. Y además, ahí sí, fíjate que sí hay horas específicas, incluso no me acuerdo si son de 6 a 10 horas del tiempo completo, pero digamos que también eso carga muy fuerte la responsabilidad de los profes. Literalmente ellos sienten que si se les va uno, ya sienten que le están haciendo cuentas, ¿no? De los que se les van, porque por cada 25 estudiantes hay un tutor, ¿no? Entonces, me parece que te puede servir un poco de referencia de cómo articular, ¿no? Desde qué perspectiva, ¿no? Porque sí creo que no es suficiente con lo que señalas de apelar a los objetivos. O sea, si finalmente tu propio objetivo está de servir de insumo, pues tienes que intentar también otra aproximación, digamos, más estructural, ¿no? Bueno, si tú quieres más positivista o más objetivista, ¿no? Entonces, ahí creo que te falta un poco justamente abordar una perspectiva o decidirte por una perspectiva, que seguramente hay muchas, ¿no? La teoría de la estructuración, no sé, ¿no? A mí me sirvió una cosa de Norbert Elias que se llama la configuración, y precisamente, ¿no? Trata de articular tanto los elementos personales, subjetivos, con la estructura, ¿no? La estructura institucional y normativa, que por mi parte creo que se podría ser un apoyo interesante para el tipo de trabajo que pretendes hacer. Y bueno, léete la literatura también en contra de esto, porque sí, sobre todo curiosamente, las mayores objeciones vienen de las instituciones autónomas, porque bueno, te digo, fueron básicamente, se les impuso ese mecanismo, ¿no? Entonces, y de eso pues ya te imaginarás o tendrás que ser coherente de articular y de redimensionar algunas de las cosas de tu propia metodología, porque esto de la observación es muy complicado. Yo mismo no podía observar, ¿no?
sea, y estando dentro, porque creo que también es un tema no solo ético, sino también muy complicado, a menos que tuvieras uno, como le llaman estos de psicología, un espejo, estos que te permite estar ahí de mirón, ¿no? Sin que no te vean, pero no me parece que sea el caso, ¿no? Me parece que esa no es la manera de abordar. Pero bueno, por ahí me detengo. Bueno, si hay algo más, a la orden. Muchas gracias, doctor Aguilar Neri. Nos restan aproximadamente 3 minutos, entonces podemos dejar abierta la participación para las preguntas, algunos comentarios, reflexiones de la audiencia. Y si hay por ahí algún comentario en la transmisión de Facebook, pues también la podemos dejar abierto. ¿Alguien quiere participar con algún comentario o pregunta? Primeramente quiero agradecer al doctor por sus comentarios. Los voy a tener en cuenta para mi proyecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, doctor Pedro. Alexandra, ¿algún comentario final para dar cierre con la actividad? Pues lo mismo que mi compañera, agradecerle al doctor Jesús Aguilar Neri por su tiempo, por leerme, por sus comentarios y retroalimentación. Creo que son muy importantes, son temas que pues, respecto a mis intereses son importantes de siempre cuestionárselos, sobre todo por la pertinencia del estudio. Y pues agradecerte a ti también, a Pedro, por tu tiempo, ¿no? Por estar aquí. Sería todo. ¿Alguien de la audiencia? ¿Alguna pregunta o comentario? Si no lo hay, podemos continuar con la actividad de cierre, si nos ayuda. Hola, les habla Vanessa de Difusión, de aquí del IDE. Y antes de cerrar la mesa con su participación, quisiera que si todos ustedes, los aquí participantes e invitados, pudieran abrir sus cámaras para tomarles una pequeña foto. Listo, ya veo que están abriendo sus cámaras. Ya están abriendo más sus cámaras. Estoy esperando a que se conecten más. Ok, gracias. Muy bien, hago cuenta regresiva para tomar la foto en 3, 2, 1. Muy bien, voy a tomar otra foto. 3, 2, 1. Perfecto. Última foto. Todo sonriendo. Muy bien. Y listo. Muchas gracias. Mariana, Muchas gracias al doctor Aguilar Neri por sus comentarios y creo que serán muy útiles para las maestrantes. Adelante, doctor. Brenda, tu correo es B. García, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, pues échenle ganas, ánimo. Cuídense, un abrazo.